Y para celebrar a nuestros ganadores, me asusta un poco pensar que ya es mi 16ª ceremonia. El tiempo parece haber volado. Esas palabras sobre lo rápido que pasa la vida resuenan con una ironía inquietante, porque mientras el mundo seguía girando y celebrando, el tiempo se detuvo bruscamente dentro de los muros de palacio. A las 7:15 de la mañana del 4 de diciembre, la princesa Ana entró en el palacio de Buckingham. En sus manos no llevaba joyas ni regalos, sino una cartera de cuero desgastado que no había visto la luz en más de 2 años. Dentro de ese cuero viejo, descansaban documentos que su madre, la difunta reina Isabel, nunca tuvo la intención de que el mundo viera, al menos, no mientras ciertas personas siguieran respirando. Para las 8:30, 3 miembros de la realeza se sentaron en un silencio sepulcral, con los rostros pálidos, mirando fijamente las palabras escritas por la propia mano de Isabel. No eran simples notas. Eran palabras que señalaban nombres, que ajustaban cuentas pendientes y revelaban verdades que la monarquía había pasado décadas enterrando cuidadosamente bajo la alfombra. Lo que Ana encontró no era solo una colección de papeles viejos. Era un juicio final. Quédense con nosotros, porque esta historia comienza mucho antes. El descubrimiento ocurrió en una tarde gris de finales de noviembre, apenas 3 días antes de que el calendario cambiara a diciembre. La princesa Ana se encontraba sola en los apartamentos privados del castillo de Windsor, supervisando lo que debería haber sido una revisión rutinaria del almacenamiento de la finca. La habitación estaba helada, a pesar de que el radiador zumbaba en un rincón y la pálida luz del invierno se filtraba a través de unas ventanas que no se habían limpiado en semanas. Ana estaba allí para catalogar los efectos personales restantes, objetos que habían permanecido intactos y cubiertos de polvo desde el fallecimiento de la reina Isabel, más de 2 años atrás. Se movía a través de la tarea con su eficiencia habitual, verificando listas de inventario, marcando cajas, asegurándose de que nada de valor histórico pasara desapercibido. Ana conocía este baile. Entendía el protocolo, sabía qué artículos pertenecían a los archivos nacionales y cuáles podían distribuirse discretamente entre la familia. Pero entonces algo sucedió. Cuando abrió un armario estrecho, escondido detrás de un panel falso en el vestidor, algo la hizo detenerse en seco. Allí había una caja fuerte. Era pequeña, tal vez del tamaño de una caja de zapatos, con su superficie de color verde oscuro y arañada por décadas de uso silencioso. Ana sabía que su madre guardaba cajas fuertes en varias residencias, lugares secretos para joyas, correspondencia importante y documentos privados destinados solo para sus ojos. Pero esta se sentía diferente. No figuraba en ninguno de los registros formales de la finca. Ninguna llave había sido registrada con el personal de la casa. Era un fantasma en el sistema. Y cuando Ana finalmente localizó la combinación, escrita con la letra de su madre en un trozo de papel metido dentro de una vieja agenda telefónica, su pulso se aceleró de una manera que no esperaba. Dentro de la caja fuerte descansaba una sola cartera de cuero, de color borgoña con bordes dorados, el tipo que Isabel había favorecido durante décadas. Estaba atada con una cinta negra, solemne y fúnebre. Y en el frente, con una letra inconfundible que Ana conocía mejor que la suya propia, estaban las palabras «para ser abierto solo por Ana». Durante un largo momento, simplemente se quedó mirándola. Ana no es una mujer que se asuste fácilmente. Ha pasado toda su vida navegando el frágil equilibrio entre el deber y la emoción, entre lo que la corona exige y lo que el corazón susurra. Pero parada allí, en el silencio frío del viejo vestidor de su madre, sosteniendo una cartera que llevaba su nombre y el de nadie más, sintió algo muy cercano al miedo. Desató la cinta lentamente, con los dedos firmes a pesar del peso que oprimía su pecho. Dentro había cartas, tal vez 20 de ellas, cada una escrita en la papelería del palacio que Isabel había usado para su correspondencia más íntima.
Debajo de las cartas, descansaba un sobresellado marcado con una sola palabra: instrucciones. Ana levantó la primera carta y reconoció la fecha de inmediato. Había sido escrita solo unos meses antes de la muerte de Isabel, durante un período en el que la salud de la reina había comenzado a declinar, aunque su mente seguía tan afilada como siempre. La caligrafía era más lenta de lo que alguna vez había sido, los trazos más pesados, como si cada palabra hubiera costado un esfuerzo físico, pero la voz era inconfundiblemente la de ella. «Mi queridísima Ana», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto significa que me he ido, y tú eres la única en quien confié para cargar con lo que no pude decir en voz alta». La garganta de Ana se cerró. Se sentó en el borde de una silla cercana, con la cartera descansando sobre su regazo, y continuó leyendo. Las palabras de su madre eran tranquilas, deliberadas, inquebrantables. Isabel escribió sobre decisiones que había tomado, arrepentimientos que había cargado en silencio, y verdades que había elegido enterrar por el bien de la institución. Escribió sobre el príncipe Andrés, sobre las decisiones que habían llevado a su caída y la culpa que ella, como madre, cargaba por no haber actuado antes. Escribió sobre Harry, sobre la grieta que se había abierto en la familia y el profundo dolor que le causaba, incluso cuando entendía su amarga necesidad. Pero fueron las páginas finales las que golpearon a Ana con más fuerza. Isabel había dejado instrucciones claras e inequívocas sobre cómo ciertos asuntos familiares debían resolverse después de su muerte. Y aquí estaba la sorpresa final. Había nombrado a Ana como la ejecutora de estos deseos, no a Carlos, el rey, no a William, el heredero, sino a Ana, la hija que siempre había entendido que el deber es lo primero, incluso cuando el deber exige sacrificio. Ana leyó cada carta 2 veces, absorbiendo el peso de lo que su madre le había confiado. Para cuando terminó, la pálida luz del invierno exterior se había atenuado hasta convertirse en una oscuridad casi total. La habitación se sentía más fría que antes, y el silencio presionaba desde todos los lados. Cerró la cartera con cuidado, volviendo a atar la cinta negra con unas manos que, por primera vez en años, habían comenzado a temblar ligeramente. Por primera vez en años, la princesa Ana sintió la gravedad absoluta de la herencia. No se trataba del peso físico de las coronas, ni de la grandeza de los títulos, o la inmensidad de las fincas. Lo que sentía sobre sus hombros era algo mucho más pesado: la carga de la verdad. Una verdad dejada atrás por alguien que la había cargado en soledad durante demasiado tiempo. Mientras se levantaba para irse, metiendo la cartera de cuero bajo el brazo, un pensamiento se instaló en su mente con una claridad aterradora. Esto no era simplemente una colección de cartas nostálgicas, era un ajuste de cuentas. Su madre había preparado esto sabiendo que la familia lo necesitaría, y sabiendo que Ana sería la única con la fuerza suficiente para llevarlo a cabo hasta el final. La pregunta que flotaba en el aire frío de la habitación ya no era qué había en los papeles, sino si la monarquía estaba lista para enfrentar lo que Isabel había dejado atrás. ¿Por qué ahora? Para entender por qué el descubrimiento de Ana tenía tanto peso en ese inicio de diciembre de 2025, debemos dar un paso atrás y mirar con honestidad el frágil estado de la monarquía durante estos meses de invierno. La institución que Isabel había guiado con mano firme durante 70 años navegaba por su período más incierto en la historia moderna. Las presiones que convergían sobre la corona habían llegado a un punto de ebullición, donde incluso las verdades cuidadosamente enterradas ya no podían permanecer ocultas. El rey Carlos, ahora en el 3er año de su reinado, había estado manejando el trono con una firmeza que sorprendió incluso a sus críticos más duros. Pero a finales de otoño, los más cercanos a él notaron cambios sutiles, casi imperceptibles para el ojo público. Su agenda había sido ajustada silenciosamente. Los compromisos públicos se redujeron. Las citas médicas, aunque nunca discutidas abiertamente, se volvieron más frecuentes.
El palacio no emitió declaraciones formales, manteniendo su política de silencio. Pero el personal superior entendía la realidad. Carlos enfrentaba desafíos de salud que requerían un manejo cuidadoso, y el desgaste del liderazgo durante un período tan turbulento estaba cobrando su precio. Esto colocó una presión enorme sobre William. El príncipe de Gales se encontró equilibrando una parte cada vez mayor de los deberes reales mientras intentaba mantener a flote a su propia familia y gestionar las complicaciones interminables dejadas por la partida de Harry y Meghan. Catherine, su esposa, aunque se recuperaba bien de sus propios desafíos de salud a principios de año, permanecía cautelosa, cuidando de no exigirse demasiado. La familia de Gales se había convertido en el rostro público del futuro de la monarquía, pero el peso de esa responsabilidad se hacía más pesado con cada mes que pasaba. Dentro del palacio, las discusiones sobre la dirección de la monarquía se habían vuelto urgentes. William presionaba por la modernización, buscando una estructura más ágil y delgada que pudiera resistir el escrutinio implacable de la era digital. La princesa Ana, aunque simpatizaba con sus objetivos, se preocupaba de que demasiado cambio, demasiado rápido, erosionara las tradiciones que daban sentido a la institución. Y en medio de todo esto estaba Camila, navegando su papel como reina consorte con una gracia inesperada, atrapada entre apoyar la visión de Carlos y protegerlo del estrés que venía con cada decisión difícil. Pero la presión más significativa no venía de adentro, sino de fuera de los muros del palacio. La opinión pública, particularmente entre las generaciones más jóvenes, cuestionaba la relevancia de la monarquía más abiertamente que nunca. Las encuestas mostraban una disminución en el apoyo a la institución, especialmente en las naciones de la Commonwealth, donde las conversaciones sobre cortar lazos con la corona habían pasado de ser discusiones marginales a un debate generalizado. El palacio ya no podía permitirse errores, escándalos o controversias sin resolver que reforzaran la narrativa de una familia anticuada y disfuncional, aferrada al privilegio. La situación del príncipe Andrés seguía siendo una fuente constante de ansiedad institucional. Aunque apartado de la vida pública y despojado de sus títulos, continuaba generando titulares negativos. Su reubicación del Royal Lodge se había completado, pero el proceso había sido desordenado, largo y cubierto extensamente por la prensa internacional. Cada artículo sobre Andrés le recordaba al mundo su conexión con Jeffrey Epstein, y cada recordatorio dañaba la credibilidad de la monarquía. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, Harry y Meghan permanecían como una presencia polarizadora. Sus empresas mediáticas, entrevistas y declaraciones cuidadosamente programadas mantenían viva la narrativa de los Sussex, complicando los esfuerzos del palacio por presentar un frente unido. El público estadounidense, especialmente aquellos que recordaban a Diana, seguía profundamente invertido en la historia de la pareja. Fue dentro de este contexto volátil donde el descubrimiento de Ana cobró una importancia tan profunda. La reina Isabel había vivido décadas de crisis reales, desde abdicaciones hasta divorcios y escándalos que amenazaban la existencia misma de la corona. Ella entendía mejor que nadie cómo el silencio, cuando se mantiene por demasiado tiempo, puede volverse tóxico. Y había sido testigo de primera mano de cómo los conflictos familiares no resueltos, dejados a su suerte, eventualmente explotaban de maneras que dañaban a todos los involucrados. Ana sospechaba, aunque aún no podía probarlo, que su madre había escrito esas cartas durante los últimos meses de su vida precisamente porque preveía la turbulencia que se avecinaba. Isabel sabía que Carlos enfrentaría presiones de las que ella misma se había librado. Sabía que William necesitaría una guía para navegar una monarquía atrapada entre la tradición y la transformación obligatoria. Y sabía que, llegado el momento, alguien tendría que decir la verdad para salvarlos a todos. Isabel sabía que ciertas verdades, particularmente aquellas oscuras que involucraban al príncipe Andrés y al príncipe Harry, eventualmente saldrían a la superficie, quisiera la familia o no. La verdad es como el agua. Siempre encuentra una grieta por donde escapar.
Al dejar esa cartera específicamente para Ana, la difunta reina había tomado una decisión calculada. Había elegido a la única persona en quien confiaba para manejar el contenido con discreción y, lo más importante, con coraje. Ana nunca había buscado los focos. A diferencia de otros, nunca había cortejado el favor del público, ni moldeado su imagen para el consumo de los medios. Ella simplemente hacía el trabajo año tras año, evento tras evento, sin quejas y sin esperar aplausos. Esa firmeza, ese compromiso inquebrantable con el deber por encima del ego, era exactamente lo que este momento requería. El momento del descubrimiento, apenas unos días antes de diciembre, se sentía casi intencional, como si Isabel lo hubiera programado desde el más allá. El palacio se estaba preparando para la temporada navideña, un periodo crítico en el que la imagen pública de la monarquía importaba más que nunca. Se daría la bienvenida a dignatarios extranjeros. Se organizarían eventos caritativos. La familia real sería fotografiada junta, sonriendo bajo las luces festivas, proyectando unidad y continuidad a un mundo que observaba con lupa. Pero Ana, sosteniendo las instrucciones finales de su madre en sus manos, comprendió que bajo esa superficie cuidadosamente gestionada, las fracturas habían estado creciendo. Entendió que la fachada de cartón piedra ya no podría aguantar mucho más. Cualquiera que fuera la verdad que Isabel había documentado en esas cartas, cualquiera que fuera la guía que había dejado atrás, estaba destinada para este preciso momento. No para hace 2 años, cuando el dolor de la pérdida aún estaba fresco y crudo. No para dentro de 5 años, cuando los recuerdos se hubieran desvanecido, sino ahora, en este frío invierno de 2025, cuando la monarquía necesitaba claridad más que consuelo. Ana sabía lo que tenía que hacer. Leería cada carta con cuidado, honraría los deseos de su madre y llevaría el contenido ante Carlos y William, incluso si hacerlo significaba abrir viejas heridas que la familia había tratado desesperadamente de mantener cerradas. Porque Isabel había entendido algo que el resto de ellos todavía estaba aprendiendo dolorosamente. La verdad, por muy dolorosa que sea, siempre es más fuerte que el silencio. La realidad es que Ana había estado sintiendo algo extraño durante meses antes de encontrar la caja fuerte. Eran cosas pequeñas, detalles que fácilmente se podrían descartar si se miraban de forma aislada, pero que colectivamente formaban un patrón que se sentía cada vez más deliberado. Todo comenzó a principios de otoño, durante un almuerzo privado en Balmoral. Un miembro del personal de la casa, una mujer leal que había servido a Isabel durante casi 40 años, mencionó algo curioso. Su Majestad fue muy meticulosa con ciertos artículos en su último año, había dicho la mujer en voz baja, casi con vacilación. Pasaba tardes enteras escribiendo cartas, sellando sobres, organizando papeles de formas que nunca antes habíamos visto. Cuando nos ofrecíamos a ayudar, ella sonreía y decía que era algo que solo ella podía hacer. En ese momento, Ana archivó el comentario en su mente, atribuyéndolo a las preparaciones naturales de alguien que sabía que su tiempo era limitado. Pero el recuerdo regresó con fuerza semanas después, cuando estaba revisando los documentos de la finca y notó varias discrepancias inquietantes en los registros de inventario. Ciertos artículos personales que se sabía que Isabel guardaba aparecían listados como transferidos o reubicados, pero no se registraba ningún destino. Cuando Ana indagó, los miembros del personal intercambiaron miradas incómodas y admitieron que se les había instruido no documentar todo. ¿Bajo la autoridad de quién?, había preguntado Ana con su tono directo habitual. De Su Majestad, fue la respuesta. Ella dijo que algunas cosas estaban destinadas a permanecer en privado hasta el momento adecuado. La frase «hasta el momento adecuado» se alojó en la mente de Ana como una espina. Su madre había sido meticulosa con el protocolo real, obsesionada con asegurar que cada artefacto, cada documento, cada pieza de correspondencia fuera archivada correctamente para la historia.
Que Isabel creara deliberadamente huecos en el registro oficial sugería una intención clara, no un descuido de la vejez. La segunda señal de advertencia llegó durante una conversación con Catherine. Habían estado caminando por los terrenos de Windsor en una fresca tarde de octubre, con las hojas crujiendo bajo sus botas, cuando Catherine mencionó haber encontrado una vieja carta de Isabel entre algunos libros que habían sido trasladados de los apartamentos privados. La carta no estaba dirigida a nadie específicamente, pero contenía consejos profundos sobre cómo navegar el conflicto familiar con gracia y cómo proteger la propia integridad incluso cuando la presión institucional exigía un compromiso moral. Se sentía como si ella supiera, había dicho Catherine suavemente, con la mirada perdida en el horizonte. Como si entendiera exactamente lo que estaríamos enfrentando ahora y quisiera dejar algo atrás para ayudarnos a superarlo. Ana había asentido en silencio, pero por dentro su certeza crecía. Isabel había estado preparando algo, dejando migajas de pan para aquellos que más las necesitarían. La tercera y última señal apareció a finales de octubre, cuando el rey Carlos mencionó una conversación que había tenido con su madre poco antes de su muerte. Habían estado discutiendo la situación de Andrés, la creciente presión pública para una acción decisiva y la dolorosa realidad de que su presencia estaba dañando la credibilidad de la monarquía. Carlos recordó que Isabel se había quedado callada por un largo momento, con la mirada fija en la nada, y luego dijo algo que a él le resultó difícil de interpretar en ese momento, pero que ahora cobraba un sentido aterrador. «Hay cosas que debía haber dicho hace años», le confesó ella, con la voz quebrada por el peso de una corona que jamás se quitaba. «Cosas que debía haber documentado, pero la institución siempre fue lo primero, y a veces, hijo mío, la institución exige silencio». La reina hizo una pausa mirando al vacío, y luego añadió una frase que ahora resonaba como una profecía en los oídos de Carlos. «Espero que, cuando llegue el momento, alguien tenga el coraje de decir las verdades que yo no pude». Carlos, en su dolor y en su lógica de heredero, había asumido que ella se refería a él, pero en el fondo siempre sospechó lo contrario, y tenía razón. Para principios de noviembre, el instinto de Ana se había afilado hasta convertirse en una convicción inquebrantable. Durante una inspección rutinaria de las instalaciones de almacenamiento en Windsor, preguntó específicamente sobre los efectos privados de Isabel, aquellos artículos que habían sido apartados para la revisión familiar. Un archivista principal, un hombre canoso que trataba los papeles con reverencia religiosa, mencionó que una pequeña colección permanecía intacta, almacenada en los apartamentos privados, siguiendo las instrucciones explícitas de la difunta reina. Ella dijo que solo la princesa Ana debería manejar esos artículos, explicó el archivista en un susurro. Nadie más debía acceder a ellos hasta que usted estuviera lista. Ana sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de noviembre. Su madre había planeado esto. Había sabido que Ana eventualmente haría las preguntas correctas. Había confiado en que su hija reconocería las señales y las seguiría hasta su conclusión lógica. La confirmación final llegó apenas unos días antes del descubrimiento real. William había estado revisando los protocolos de comunicaciones con el personal superior cuando mencionó haber encontrado referencias en viejas notas informativas. Eran referencias a directivas selladas que Isabel había preparado pero nunca implementado. Estas directivas estaban marcadas para ser liberadas solo bajo circunstancias específicas, ninguna de las cuales había ocurrido todavía. ¿Sabes lo que contienen?, le había preguntado William a Ana en privado con la frente arrugada por la preocupación. «No», había respondido ella con honestidad. «Pero sospecho que lo descubriremos muy pronto». Ana tenía razón. El descubrimiento a finales de noviembre no fue un accidente. Fue la culminación de un camino cuidadosamente construido que su madre había trazado, sabiendo que Ana sería la única capaz de caminarlo. Isabel había entendido la naturaleza de su hija, la minuciosidad implacable,
la incapacidad de dejar preguntas sin respuesta y ese compromiso con el deber que la obligaría a buscar hasta encontrar lo que estaba destinado a ser encontrado. Y ahora, parada en la tenue luz invernal del castillo de Windsor, con la cartera de su madre en las manos, Ana se dio cuenta del alcance total de lo que Isabel había hecho. No había escrito simplemente cartas. Había creado una revelación cronometrada, una bomba de verdad diseñada para salir a la superficie exactamente cuando la monarquía la necesitara más, entregada por la única persona lo suficientemente fuerte para detonarla sin destruir los cimientos. Las señales de advertencia habían estado allí todo el tiempo. Ana simplemente había necesitado tiempo para reconocerlas por lo que eran, no coincidencias, sino invitaciones de una madre que sabía que su hija nunca ignoraría un llamado al deber, incluso si venía desde más allá de la tumba. A la mañana siguiente de encontrar la cartera, Ana convocó una reunión privada. No quería una reunión formal con personal, secretarios y asesores presentes tomando notas. Necesitaba algo más pequeño, más contenido, más humano. Necesitaba compartir lo que había descubierto con las personas que se verían más afectadas por ello, y necesitaba hacerlo antes de que una sola palabra se filtrara a través de las paredes notoriamente porosas del palacio. La reunión se programó para las 8:00 de la mañana del 2 de diciembre en el Palacio de Buckingham, en una pequeña sala de estar raramente utilizada para negocios oficiales. Ana llegó primero. Llevaba la cartera de cuero bajo el brazo y su expresión era compuesta, como siempre, pero inconfundiblemente seria. Sus ojos delataban una noche sin dormir. Carlos entró minutos después, moviéndose más lentamente de lo habitual. El peso de los meses recientes era evidente en su postura, en la forma en que sus hombros parecían caer ligeramente hacia adelante. William lo siguió, con el rostro fijado en esa cuidadosa neutralidad que había perfeccionado a lo largo de años de escrutinio público. Una máscara que ocultaba cualquier temor. Camila llegó la última, deslizándose en la habitación con la gracia silenciosa de alguien que entiende cuándo observar antes de hablar. La reina consorte tomó asiento cerca de Carlos y su mano tocó brevemente el brazo del rey en un gesto de apoyo instintivo. Ana no perdió el tiempo. No hubo saludos formales ni charlas sobre el clima. Colocó la cartera sobre la mesa baja que los separaba, como quien coloca un arma cargada, y explicó dónde la había encontrado. Les contó cómo había sido ocultada deliberadamente y cómo las instrucciones de Isabel habían dejado claro que estaba destinada solo para ella. Luego la abrió y comenzó a describir el contenido. «Mamá dejó cartas», dijo Ana. Su voz era firme, pero llevaba un matiz de algo más profundo, una emoción contenida a duras penas. 23 de ellas, todas escritas en los últimos meses de su vida. Abordan asuntos que ella sintió que no podía resolver durante su vida, pero creía que necesitarían resolución después de su muerte. Carlos se inclinó ligeramente hacia adelante, con los ojos entrecerrados. «¿Qué asuntos?», preguntó. Ana sostuvo su mirada. «Andrés, Harry, la estructura futura de la monarquía, y una guía específica sobre cómo cada uno de ustedes debería navegar las presiones que están enfrentando ahora». La habitación quedó en silencio, un silencio denso y pesado. La mandíbula de William se tensó casi imperceptiblemente. La expresión de Camila cambió rápidamente de la curiosidad a la preocupación genuina. «Ella también dejó instrucciones», continuó Ana implacable. «Directivas selladas sobre acciones que ella creía que deberían tomarse. Algunas son recomendaciones suaves, otras son mucho más explícitas». «¿Explícitas cómo?», preguntó William. Ana vaciló por un segundo, eligiendo sus palabras con el cuidado de un cirujano. Ella documentó conversaciones, decisiones y eventos que nunca se hicieron públicos. Cosas que involucran el comportamiento de Andrés antes de que estallaran los escándalos. Cosas que involucran a Harry y las verdaderas circunstancias que rodearon su partida. Escribió sobre sus propios errores, elecciones de las que se arrepintió, y verdades que sentía que la familia necesitaba saber, incluso si causaban dolor.
Al escuchar esto, Carlos se recostó pesadamente en su silla. Su rostro, que ya estaba cansado, se puso mortalmente pálido. Ella llevó registros de su puño y letra, confirmó Ana, con una voz que no dejaba lugar a dudas. Detallados, fechados y sin más testigos que su propia conciencia, pero escritos con la clara intención de que, eventualmente, salieran a la luz. Camila habló por primera vez. Su voz era baja y mesurada, la voz de alguien que intenta mantener la calma en medio de un terremoto inminente. ¿Por qué ahora?, preguntó. ¿Por qué lo estructuró de esta manera tan cruel? Ana agradeció la pregunta. Era exactamente lo mismo que ella se había estado preguntando durante noches enteras. Creo que ella sabía que el momento importaba más que el contenido, respondió Ana, mirando fijamente a su hermano. Revelar esto inmediatamente después de su muerte habría desestabilizado la transición a tu reinado, Carlos. El país estaba de luto. No habría podido soportar tal revelación. Pero esperar demasiado conllevaba el riesgo de que la información se volviera irrelevante, o peor aún, que la familia estuviera tan fracturada que su guía fuera ignorada. Y ella confió en ti para saber cuándo era el momento adecuado, dijo William. No fue una pregunta, sino una afirmación cargada de respeto y temor. Sí, respondió Ana simplemente. La presión en la habitación era palpable, casi física. Carlos parecía dividido. Por un lado, la curiosidad desesperada de un hijo que quiere saberlo todo. Por otro, el pavor de un rey que teme lo que esas cartas podrían desatar. La mente estratégica de William ya estaba calculando las implicaciones a la velocidad de la luz, cómo se manejaría el contenido, qué riesgos representaban, qué oportunidades, si es que había alguna, podrían ofrecer. Camila permanecía inmóvil, con los ojos moviéndose entre los hombres, midiendo sus reacciones como un barómetro. «Hay algo más», dijo Ana en voz baja, lanzando la verdadera bomba. Madre escribió que esperaba resistencia. Anticipó que algunos de ustedes querrían mantener el contenido en privado para proteger a la familia o preservar ciertas relaciones. Me instruyó específicamente para no permitir eso. La voz de Carlos sonó tensa, casi estrangulada. ¿Ella quiere que esto se haga público? No todo, aclaró Ana rápidamente. Pero sí las verdades esenciales, la guía sobre Andrés, la claridad sobre los límites institucionales. Sí, ella creía firmemente que la monarquía no podía avanzar mientras cargara con el peso de conocimientos no dichos. William se puso de pie abruptamente y comenzó a caminar hacia la ventana, incapaz de quedarse quieto. Esto provocará una tormenta de fuego, dijo mirando hacia los jardines vacíos. Si la prensa se entera de que la abuela dejó instrucciones selladas sobre miembros de la familia, sobre decisiones pasadas, sobre cosas que hemos negado o minimizado durante años, nos destruirán. Se enterarán eventualmente, interrumpió Ana con firmeza. Ese es precisamente el punto de mamá. Es mejor controlar la narrativa nosotros mismos ahora, que dejar que explote cuando estemos menos preparados. Camila habló de nuevo, su tono práctico a pesar de la tensión. ¿Qué hay de Andrés? ¿Se lo has dicho? Ana negó con la cabeza. Aún no. Quería su acuerdo primero sobre cómo proceder. Carlos finalmente encontró su voz, aunque llevaba un temblor que Ana rara vez había escuchado en su hermano mayor. ¿Qué dice ella sobre él? Ana abrió la cartera y sacó una carta específica. El papel crujió en el silencio de la sala. Ella documenta conversaciones donde él le mintió a la cara, dijo Ana sin suavizar el golpe. Instancias en las que ella lo protegió, a pesar de saber que no debía hacerlo, y su propia culpa desgarradora por no actuar con más decisión cuando surgieron las primeras pruebas. Escribe que le falló a él como madre al protegerlo de las consecuencias y que le falló a la institución al permitirle permanecer en posiciones para las que ya había demostrado no ser apto. El silencio que siguió fue devastador. Carlos cerró los ojos brevemente, absorbiendo el peso de las palabras de su madre. Era una condena desde la tumba. William se volvió desde la ventana, con una expresión sombría pero no sorprendida.
La mano de Camila se apretó ligeramente sobre el brazo de Carlos, anclándolo a la realidad. «Hay más», dijo Ana en voz baja. «Sobre Harry, sobre decisiones tomadas durante las negociaciones de su salida, sobre conversaciones que nunca fueron reveladas al público. Mamá fue meticulosa». La voz de William fue fría como el hielo cuando finalmente habló. «¿Cuándo las leemos?» Ana los miró a cada uno de ellos por turno. «Ahora, todos juntos, porque una vez que salgamos de esta habitación, necesitamos estar unificados en cómo avanzamos. No puede haber secretos entre nosotros tres». La presión se había estado acumulando durante semanas, pero en ese momento, mientras Ana comenzaba a distribuir las cartas que su madre había escrito, se alcanzó el punto de ruptura. La lectura duró casi 3 horas. Ana distribuyó las cartas metódicamente, permitiendo que cada persona tuviera tiempo para absorber las palabras de Isabel antes de pasar a la siguiente. El sonido de las páginas pasando era lo único que interrumpía la respiración pesada de los presentes. Algunas cartas estaban dirigidas a individuos específicos. Otras eran observaciones generales destinadas a todos ellos. Pero cada página llevaba la voz inconfundible de una mujer que había pasado 7 décadas navegando el equilibrio imposible entre la familia y la corona, y que finalmente, al final de sus días, había elegido la verdad sobre la discreción. La primera carta que leyó Carlos estaba dirigida a él personalmente. Sus manos temblaban ligeramente mientras desdoblaba el papel, y aquellos que lo observaban vieron cómo su expresión cambiaba de la aprensión al dolor profundo a medida que avanzaba por el texto. Isabel había escrito sobre la carga de la monarquía, sobre los sacrificios requeridos y la soledad absoluta que venía con la corona. Reconocía sus luchas durante su vida, las críticas que él había soportado, la paciencia que se había visto obligado a mantener mientras esperaba décadas por un papel para el que había nacido. Había ternura en sus palabras, el amor de una madre. Pero entonces su tono cambió. Se volvió quirúrgico. Escribió sobre la mayor debilidad de Carlos, su lealtad hacia aquellos que no la merecían. Nombró a Andrés específicamente, detallando conversaciones donde Carlos había defendido a su hermano a pesar de la creciente evidencia de su falta de juicio y cosas peores. Las palabras de Isabel eran una advertencia final. «Siempre has creído lo mejor de las personas», escribió Isabel con una claridad brutal. «Es una de tus mejores cualidades como hombre, pero es tu vulnerabilidad más peligrosa como rey». «Andrés ha explotado esa bondad repetidamente», continuaba la carta implacable. «Y yo les fallé a ambos al no intervenir con más fuerza cuando tuve la oportunidad». Carlos dejó la carta sobre la mesa con sumo cuidado, como si el papel estuviera hecho de cristal frágil. Su rostro estaba demacrado, envejecido 10 años en 10 minutos. Camila se inclinó más cerca, leyendo por encima de su hombro, y su propia expresión se tensó al absorber la evaluación contundente, casi brutal de la reina. No había malicia en las palabras, solo una verdad fría y dura. La carta de William era diferente en tono, pero igualmente inquebrantable. Isabel elogiaba su dedicación al deber, su cuidadosa preparación para el futuro reinado y la forma feroz en que protegía a Catherine y a sus hijos. Pero también le lanzaba una advertencia sobre la rigidez. Le advertía sobre el peligro de centrarse tanto en la preservación de la institución que perdiera de vista a los seres humanos que vivían dentro de ella. «Te pareces a tu abuela más de lo que crees», había escrito ella. «Entiendes el sacrificio, aceptas las decisiones difíciles. Pero recuerda, William, que la corona existe para servir a la gente, no al revés. No permitas que el peso de la responsabilidad te vuelva frío». La carta continuaba con una guía específica sobre Harry. Isabel reconocía el dolor de su distanciamiento, pero escribía con una claridad sorprendente sobre la necesidad de establecer límites definitivos. «Tu hermano eligió un camino diferente y tú no puedes salvarlo de las consecuencias de esa elección. Amar a alguien no significa cargarlo en tu espalda cuando se niega a caminar. Déjalo ir, William. No con ira, sino con paz». William leyó el pasaje 2 veces. Su garganta trabajaba mientras tragaba saliva con dificultad.
Esas palabras eran el permiso que no sabía que necesitaba, la validación de la única persona cuya opinión tenía un peso absoluto para él. La carta para Ana fue breve, pero profunda. Isabel le agradecía por toda una vida de servicio constante, por nunca buscar reconocimiento, por hacer el trabajo sucio sin quejas ni expectativas. «Eres la columna vertebral de esta familia», había escrito la reina. «Y cuando llegue el momento, serás la única lo suficientemente fuerte para cargar con lo que yo no pude. Confía en ti misma, Ana. Nunca me has fallado». Pero fueron las cartas sobre el príncipe Andrés las que resultaron ser las más devastadoras. Aquí, Isabel había documentado incidentes específicos que abarcaban décadas. Momentos en los que el comportamiento de Andrés había despertado preocupaciones graves, pero que habían sido gestionados en silencio para evitar el escándalo. Escribió sobre las advertencias que había recibido del personal, del equipo de seguridad, incluso de contactos diplomáticos que informaban sobre una conducta preocupante durante las visitas oficiales. Detalló conversaciones donde Andrés le había mentido directamente a la cara para luego demostrarse que era deshonesto. La carta más condenatoria describía una reunión a finales de 2019, poco después de que las acusaciones de Epstein resurgieran públicamente, pero antes de la desastrosa entrevista de Andrés con la BBC. Isabel lo había confrontado en privado, exigiendo una honestidad total sobre su relación con Jeffrey Epstein. Andrés le había asegurado que las afirmaciones no tenían base, que solo había mantenido un contacto social superficial, que no había nada de qué preocuparse. «Sabía que estaba mintiendo», escribió Isabel. «Pude verlo en sus ojos, escucharlo en la forma cuidadosa en que elegía sus palabras, pero permití convencerme a mí misma porque la alternativa, aceptar que mi propio hijo había actuado de manera tan imprudente, era demasiado dolorosa de soportar. Ese fracaso de coraje es uno que llevaré a mi tumba». Ella continuó describiendo las secuelas de la entrevista de la BBC, su conmoción ante la magnitud de su falta de juicio y su agonizante decisión de despojarlo de sus títulos. Pero incluso entonces, escribió, había sido demasiado suave, demasiado dispuesta a permitirle una dignidad que no se había ganado. «La monarquía no puede sobrevivir si protegemos las malas acciones por lealtad familiar», concluyó. «Andrés debió haber enfrentado consecuencias más completas hace años. Elegí la reputación de la institución y mi amor de madre sobre la justicia, y esa elección me persigue. No repitas mi error». Carlos leyó esa carta con un dolor visible, presionando su mano brevemente contra su frente. La expresión de William se había convertido en piedra, pero sus ojos reflejaban algo que parecía vindicación. Una confirmación de lo que él siempre había sostenido. Ana permanecía exteriormente tranquila, pero aquellos que la conocían bien podían ver la tensión en sus hombros, el peso de cargar con las confesiones de su madre. Las cartas sobre Harry eran igualmente difíciles, aunque menos centradas en la maldad y más en la tristeza profunda. Isabel escribió sobre ver crecer la grieta entre los hermanos, sobre sus intentos fallidos de mediar, sobre su simpatía por las luchas de Harry equilibrada contra su decepción por sus elecciones destructivas. Reconoció las dificultades de Meghan para adaptarse a la vida real, pero señaló instancias donde el drama podría haberse calmado y no se hizo. «No estaban completamente equivocados en sus quejas», escribió Isabel con matices, «pero estuvieron catastróficamente equivocados en cómo eligieron abordarlas. Quemar puentes puede sentirse como una liberación en el momento, pero te deja aislado en la orilla lejana. Temo que Harry descubrirá esta verdad cuando sea demasiado tarde para reconstruir». El documento final en la cartera era el sobre sellado marcado como instrucciones. Ana lo abrió al final, leyendo en voz alta para que todos pudieran escuchar simultáneamente. Las directivas de Isabel eran claras, específicas, y no dejaban lugar a la interpretación. «La verdad sobre el comportamiento de Andrés», leyó Ana, «debe ser revelada a los historiadores de confianza que preparan los registros reales oficiales. A Harry», continuaba la instrucción con una firmeza que dolía, «se le debe ofrecer una última reunión privada para intentar la reconciliación, una sola oportunidad, pero si la rechaza, la familia debe avanzar sin él». Y luego, la frase más importante,
la que cambiaría el destino de la Casa Windsor para siempre. La monarquía debe priorizar la transparencia sobre la tradición cuando ambas entren en conflicto. Isabel cerró su última carta con un párrafo que resonaba como un testamento moral. El mundo ha cambiado. La institución que yo heredé podía sobrevivir a través del misterio y la distancia. La institución que ustedes heredan debe ganarse la confianza a través de la honestidad. No se escondan de las verdades difíciles. Enfréntenlas, abórdenlas y avancen con integridad. Cuando Ana terminó de leer, la habitación permaneció en silencio durante un largo momento. Afuera, la lluvia de diciembre había comenzado a caer contra los cristales de palacio, un ritmo constante y melancólico que llenaba el vacío dejado por las palabras de la reina. Carlos estaba sentado con la cabeza gacha, derrotado por la verdad. William miraba fijamente las cartas esparcidas sobre la mesa como si fueran mapas de una guerra que acababa de comenzar. El rostro de Camila era ilegible, pero su mano permanecía firme, anclada en el hombro de su esposo. Finalmente, Ana rompió el silencio. Su voz era tranquila, pero cargada de una resolución aterradora. Ella nos ha dado permiso para ser honestos. La única pregunta ahora es si somos lo suficientemente valientes para usarlo. La verdadera explosión no ocurrió durante la lectura tranquila de la mañana, sino en las horas oscuras que siguieron. Para las primeras horas de la tarde del 2 de diciembre, el contenido de las cartas de Isabel se había extendido a través del círculo íntimo como un contagio silencioso. Andrés había sido convocado al Palacio de Buckingham. Llegó con la postura defensiva de un hombre que ya sospecha malas noticias, caminando con pasos pesados por los pasillos que alguna vez recorrió con arrogancia. La reunión tuvo lugar en un pequeño estudio privado cerca de los apartamentos del rey. La habitación se sentía extrañamente pequeña, claustrofóbica, como si las paredes se estuvieran cerrando sobre ellos. Carlos estaba sentado frente a su hermano. William permanecía de pie cerca de la ventana, vigilante, y Ana se había posicionado junto a la puerta, como un guardia real, anticipando la necesidad de bloquear cualquier salida. Cuando Ana le entregó las cartas que su madre había escrito sobre él, el color desapareció del rostro de Andrés. Leyó en silencio al principio. Su respiración se volvía más pesada y errática con cada página que pasaba. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban enrojecidos, pero brillaban con algo que parecía traición pura. ¿Ella escribió esto? Su voz se quebró incrédula. ¿Madre realmente documentó todo esto? De su puño y letra, confirmó Ana en voz baja. Fechado, detallado y destinado a ser parte del registro permanente. Las manos de Andrés temblaban violentamente mientras dejaba las cartas sobre la mesa. Ella creía que le mentí. Pensaba que fui imprudente, deshonesto. Miró a Carlos desesperadamente, buscando al hermano mayor que siempre lo había salvado. Tú sabes que no fue así. Sabes que los medios retorcieron todo, lo hicieron parecer peor de lo que era. La voz de Carlos sonó pesada, cargada de un agotamiento infinito. Andrés, ella documentó conversaciones específicas, fechas, horas, lo que se dijo exactamente. Esto no es especulación de los tabloides. Esto es lo que ella vivió contigo. Entonces ella entendió mal. La voz de Andrés se elevó bruscamente, aguda por el pánico. Ella ya era mayor. Ella estaba... No termines esa frase, cortó Ana. Su tono fue como el acero golpeando contra el hielo. La mente de madre estuvo clara hasta el último segundo. Tú lo sabes. Todos lo sabemos. No te atrevas a insultar su memoria para salvar tu piel. Andrés se puso de pie abruptamente, caminando por la habitación como un animal atrapado en una jaula. ¿Entonces qué es esto? ¿Algún tipo de veredicto póstumo? ¿Espera hasta haberse ido para condenarme, porque no tuvo el coraje de hacerlo mientras estaba viva? William se volvió desde la ventana. Su voz era fría, precisa y letal. Ella nos está dando la verdad que has pasado años tratando de enterrar. Ha documentado tus mentiras, tus fracasos, el daño irreparable que le has hecho a esta familia.
Y lo ha hecho porque sabía que tú nunca asumirías la responsabilidad por ti mismo. Andrés giró hacia él, con el rostro desencajado. ¿Tú quieres hablar de responsabilidad? Escupió. Has estado esperando años para empujarme fuera completamente. Tú y Ana, con su deber perfecto, su servicio perfecto. Ustedes nunca han entendido lo que es ser el repuesto, ser descartado, ser obligado a enfrentar las consecuencias, interrumpió Ana bruscamente. ¿Eso es lo que ibas a decir? Porque sí, Andrés, tienes razón. Nunca hemos entendido lo que es comportarse imprudentemente y luego exigir protección contra las consecuencias. El rostro de Andrés se puso rojo de ira. Serví a este país. Fui oficial naval. Hice mi deber durante décadas. Y por un error, una sola asociación que no podría haber sabido que... La voz de William cortó el aire como un látigo. Ella documentó años de preocupaciones, informes del personal, quejas diplomáticas, advertencias directas del personal de seguridad. Esto no fue un error, Andrés. Este fue un patrón de conducta que has pasado toda tu vida adulta perfeccionando. La habitación cayó en un silencio tenso y absoluto. Andrés miró a Carlos, buscando desesperadamente un aliado. Buscaba algún rastro del hermano que lo había defendido contra viento y marea durante tanto tiempo. Pero el rostro de Carlos estaba demacrado, envejecido por el peso de las palabras de su madre. Cuando el rey finalmente habló, su voz era apenas un susurro, pero resonó como un trueno. Ella tenía razón, Andrés. Sobre todo... Carlos lo miró a los ojos con una tristeza infinita. Lo he sabido durante años y te protegí de todos modos. Dejé que mi lealtad me cegara ante lo que todos los demás podían ver claramente. Hizo una pausa, y sus manos temblaron ligeramente sobre la mesa. Las cartas de madre no son solo sobre ti. Son sobre mi fracaso también. Mi negativa a actuar cuando debí haberlo hecho. Andrés lo miró fijamente y algo se derrumbó detrás de sus ojos. La realidad finalmente lo golpeó. Entonces, ¿me estás abandonando ahora? ¿Después de todo? Estoy aceptando la verdad, dijo Carlos en voz baja. Algo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Fue en ese momento cuando Andrés realmente se rompió. No con lágrimas de arrepentimiento, sino con el tipo de furia desesperada y tóxica que surge cuando alguien se da cuenta de que ha perdido el último escudo que le quedaba. La protección había terminado. El juicio había comenzado. «Bien», escupió Andrés con veneno. Su rostro estaba desfigurado por la ira, una máscara de indignación que apenas ocultaba el pánico. «¡Publica las cartas!», gritó. «Deja que el mundo vea lo que ella realmente pensaba. Deja que lean cada palabra maldita y condenatoria. Pero no finjas que esto se trata de verdad o justicia, Ana. Esto se trata de borrarme completamente. Se trata de asegurarse de que no haya camino de regreso para mí». La voz de Ana permaneció firme, inamovible como una roca ante la marea. Nunca hubo un camino de regreso, Andrés. En el momento en que mentiste durante esa entrevista, en el momento en que no pudiste explicar tus acciones, en el momento en que pusiste tu reputación por encima de las víctimas, el camino se cerró. Madre entendió eso. Ella lo documentó para que el resto de nosotros finalmente lo entendiéramos también. Andrés agarró las cartas de la mesa con movimientos bruscos y descontrolados, arrugando el papel histórico en su puño. «¿Y qué hay de Harry?», preguntó con los ojos inyectados en sangre. «¿Escribió sobre él con este mismo desprecio? ¿Diseccionó sus fracasos con tanta precisión quirúrgica?», escribió sobre él con tristeza. Dijo William rotundamente, cortando el aire. «Hay una diferencia. Harry tomó decisiones con las que no estamos de acuerdo, pero no fueron criminales, no fueron depredadoras. No te atrevas a comparar tu situación con la de él». La risa de Andrés fue amarga, hueca, un sonido que heló la habitación. «Por supuesto que no. Harry recibe simpatía, Harry recibe comprensión, y yo soy borrado de la historia con el testimonio de mi propia madre como el cuchillo que me degüella».
Se movió hacia la puerta, pero Ana dio un paso lateral sutil para bloquear su camino. ¿A dónde vas? Lejos de aquí, dijo Andrés con la voz temblorosa. Lejos de todos ustedes. ¿Me quieren fuera? Consideren lo hecho. Andrés, comenzó Carlos, levantándose de su silla con pesadez. Pero Andrés ya estaba empujando a Ana, con las cartas apretadas en una mano y la otra alcanzando el pomo de la puerta. No, dijo sin volverse. No intentes suavizar esto ahora, Carlos. Tú hiciste tu elección. Ella hizo la suya, y yo viviré con la mía. La puerta se cerró detrás de él con una finalidad que resonó a través del estudio como un disparo. Durante un largo momento, nadie se movió. El silencio era ensordecedor. Carlos se hundió de nuevo en su silla, pareciendo 10 años más viejo de lo que había sido esa misma mañana. William permanecía junto a la ventana, con la mandíbula apretada hasta el dolor. Ana seguía junto a la puerta, con la mano aún levantada como si pudiera llamar a Andrés, aunque todos sabían que no lo haría. Camila, que había estado sentada en silencio en un rincón durante toda la confrontación, finalmente habló. «Nunca los perdonará por esto». «No», coincidió Ana suavemente. «No lo hará». Afuera, la lluvia de diciembre continuaba su caída constante, lavando nada, cambiando nada, simplemente marcando el momento exacto en que la fractura en la familia se convirtió en un abismo que ningún puente podría volver a cruzar jamás. La decisión de hacer público el contenido llegó rápidamente, aunque no sin angustia. Para la noche del 3 de diciembre, el círculo íntimo se había reunido nuevamente en el Palacio de Buckingham para determinar cuánto de la revelación de Isabel debía compartirse con el mundo. El debate fue agudo, doloroso, y reveló líneas de falla que se habían estado formando durante meses. William argumentó apasionadamente a favor de la transparencia total. «Si no controlamos esta narrativa, alguien más lo hará», insistió. «Las cartas existen. El personal sabe de ellas. Eventualmente los detalles se filtrarán, y cuando lo hagan, si no hemos dicho nada, parecerá que estábamos escondiendo algo sucio». Carlos resistió. Su voz estaba cargada de dolor filial. «Estos son los pensamientos privados de nuestra madre, sus reflexiones personales sobre asuntos familiares dolorosos. ¿Verdaderamente tenemos el derecho de exponerlos al escrutinio público? Ella nos dio ese derecho», respondió Ana con firmeza. «Las escribió específicamente para ser reveladas. Ella quería que la verdad quedara documentada, no enterrada con ella en la capilla». Camila ofreció una perspectiva diferente, una moldeada por su propia historia de brutal escrutinio público. Una divulgación parcial podría ser peor que la transparencia total. Si liberamos algunos detalles pero ocultamos otros, la gente asumirá que estamos escondiendo las partes más dañinas. La imaginación del público siempre es peor que la realidad. El equipo de comunicaciones del Palacio presentó datos de encuestas que mostraban una realidad incómoda. La confianza pública en la monarquía había disminuido constantemente durante el último año. Los escándalos de Andrés, las tensiones con los Sussex y las preguntas sobre la relevancia de la institución habían contribuido a un creciente escepticismo. Pero un asesor señaló algo crucial. Si aprenden que la difunta reina dejó una guía para la familia, una guía que aborda estas controversias no resueltas, en realidad podría fortalecer la confianza pública. Demuestra que la institución tiene conciencia. Para la medianoche se había formado un consenso. El Palacio publicaría una declaración cuidadosamente elaborada. Reconocerían el descubrimiento de las cartas privadas de Isabel y resumirían sus temas clave sin revelar cada detalle íntimo. La declaración confirmaría que la difunta reina había documentado preocupaciones sobre asuntos familiares, había proporcionado orientación para el liderazgo futuro y, lo más importante, había enfatizado la importancia de la rendición de cuentas. El anuncio se programó para las 7:15 de la mañana del 4 de diciembre. Era un horario elegido estratégicamente para llegar tanto a las noticias del desayuno británico como a las transmisiones nocturnas estadounidenses. Mientras el equipo de comunicaciones finalizaba la redacción, William hizo una última solicitud. «Catherine debe ser informada antes de que esto se haga público.
Ha sido arrastrada a suficientes situaciones sin previo aviso. Ana asintió con la cabeza. Catherine se había ganado su lugar como una confidente de confianza, alguien cuyo juicio había demostrado ser sólido durante las crisis anteriores. Ella merecía saber qué tormenta se avecinaba. La declaración final fue notable por su moderación y su poder. Confirmaba que la princesa Ana había descubierto una colección de cartas privadas escritas por la reina Isabel durante sus últimos meses. Declaraba que las cartas abordaban asuntos familiares y preocupaciones institucionales. Reconocía que algunos contenidos se compartirían con historiadores y archiveros como parte del registro real oficial, mientras que otros permanecerían privados. Pero lo más significativo fue una sola línea que dominaría los titulares durante semanas. Los escritos de Su Majestad reflejan su compromiso duradero con la verdad, la rendición de cuentas y la estabilidad a largo plazo de la corona. Esa frase, verdad y rendición de cuentas, fue deliberada. Señalaba que la monarquía estaba adoptando un nuevo estándar, uno que priorizaba la honestidad sobre la gestión de imagen. Para el amanecer del 4 de diciembre, la declaración estaba lista para su lanzamiento. El personal había preparado materiales informativos para los gobiernos extranjeros y había alertado a los contactos clave de los medios. El palacio se había preparado para la tormenta que inevitablemente seguiría. Ana se quedó sola en la oscuridad de la madrugada, mirando la primera luz rompiendo sobre el horizonte de Londres. En pocas horas, la voz de su madre resonaría en todo el mundo una última vez. No a través de discursos navideños o apariciones en el balcón, sino a través de palabras escritas en privado, destinadas para un momento exactamente como este. El ajuste de cuentas que Isabel había preparado estaba a punto de comenzar, 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 a punto de comenzar.